Me confirman si pueden ver la pantalla que comparto y si me escuchan fuerte y claro. Se ve bien, Sí, sí, está, señor, se escucha bien. sí, se ve bien. Ok, Está bien. gracias. Bueno, entonces cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este CIPAS de curso cuya temática es lineamientos y estándares de enseñanza del inglés. Y el día de hoy va a estar orientado este encuentro por la profe Ana María Quintero Bolívar y quien les habla Arcadio Antonio Cortés. Listo. Entonces, como estamos hablando ya de lineamientos, ¿cierto? De estándares y lineamientos para la enseñanza del inglés, es importante reconocer cómo aparece todo este cuento, cómo se normatiza y cómo ustedes lo pueden aplicar dentro de el plan de trabajo que están organizando, es decir, dentro del curso que desarrollan y la importancia de hablar de un marco común europeo para la enseñanza de una lengua extranjera como es el inglés. Para hacer esto dinámico, me gustaría que me colabore alguien leyendo qué significa esa sigla y esos tres apartados que están ahí relacionados, por favor. Profe Ana María, ¿me dices quién? Vanessa, Vanessa, tienes la palabra. Muy buenas tardes, profesora. Espero que se encuentren muy bien. Empiezo leyendo. Sí, Vanessa. A ver, ¿qué significa MCER? Es un marco de referencia de reconocimiento internacional para describir el dominio de un idioma. Es una escala establecida por el Consejo Europeo entre 1989 y 1996 que fue específicamente diseñada para aplicarse a cualquier idioma europeo. Describe las competencias y mide las 4 habilidades lingüísticas principales, a saber, hablar, leer, escribir y escucha. Listo. Aquí son generalidades en torno al MCRE, que es el marco común europeo, ¿sí? Si se dan cuenta, se establece desde el 1989 y ya en 1996 aparece un diseño específico para aplicar en la enseñanza de un idioma. Ya estamos hablando en Europa, por eso es común europeo, ¿sí? Desde ahí se reglamentan que para poder aprender una lengua es necesario que se dominen o se desarrollen 4 habilidades lingüísticas. Dentro de esas 4 habilidades encontramos competencias como el saber, es decir, hablar, leer, escribir y escucha. Dentro de estas competencias, o llamémosle habilidades comunicativas como el habla, la escucha, la lectura y la escritura, se enmarcan 3 competencias macro que engloban todo. Aquí hablamos de la competencia lingüística, de la competencia pragmática y comunicativa. Pero pues más adelante vamos a entrar a profundizar sobre ellas. Bien, es como para darle un contexto a la presentación. Resulta que el marco común europeo em, fija o propone o establece unos niveles para la enseñanza de una lengua extranjera. Cuando aparece el documento dice, bueno, es necesario para la enseñanza de idiomas anglosajones como el inglés y algunas lenguas romances como el francés, el portugués, ¿sí? El italiano, el español y otras, establecer unos niveles para a partir de las estructuras poder enseñar y que la gente pueda aprenderlo y para las carreras que están enfocadas en enseñar lenguas también tengan un marco de referencia, algo estructurado, sistematizado, es decir, algo organizado al momento de empezar los procesos de formación. Entonces, en el marco común europeo establece, aquí aparecen 5 niveles, ¿sí? Pero técnicamente hasta el C1, pues podríamos decir que hay otro nivel de más. Entonces, el beginner, que es el de A1 a A2, entonces aquí hablamos de acceso, plataforma, eh,
después el medio que vendría a ser el B1, el B2, y después ya el avanzado, es decir, el intermedio y el alto, que viene a ser el C1 y el C2. Bien, desde ahí se proponen unos contenidos temáticos para abordar o para decirlo de otra manera, hacer el acercamiento y que los estudiantes aprendan y que los docentes o los profesores puedan establecer dentro de sus planes de estudio unas rutas específicas y claras para alcanzar unos propósitos o llamémosle objetivos programáticos en la enseñanza, ¿sí? Desde ahí vemos aquí, en esta diapositiva ya vemos los niveles establecidos, niveles de competencias. Entonces el básico, como les decía, el intermedio, el intermedio alto y ya el alto. Entonces, desde A1 hasta C2. En cada nivel, al establecer unos niveles, se identifican unas destrezas que se tienen que desarrollar para poder decir, bueno, he aprendido el idioma. Bien. El tema de esto, ustedes como futuros docentes de la licenciatura o docentes en lenguas, es que en los niveles ustedes tienen que reconocer cuáles son los temas específicos que se pueden desarrollar. Estos niveles están digamos, caracterizados por algo que viene a ser como ese desarrollo cronológico, biológico del ser humano. Al hablar de A1 y A2, que son los niveles iniciales, pues para estos niveles hay unos temas que no son tan complejos, es decir, son temas más básicos que se deben de enseñar, ¿sí? Al hablar del intermedio, pues entonces ya aquí los temas o el aprender el código exige aspectos más elaborados, nociones más claras o nociones que abarcan más significados para poder comprender diferentes usos del lenguaje dentro de su contexto y fuera del mismo. Y pues ya el avanzado, decir que la persona que se encuentra en estos niveles es una persona que domina el código y se puede considerar un C1 y un C2 como un nativo, ¿sí? Una persona nativa. Entonces, por eso aquí dentro de las destrezas dice, de la 1 a la 2 entiende y elabora estructuras básicas tanto oral como por escrito, capaz de entender y comunicar cuestiones sencillas tanto en el ámbito personal como el profesional. Entonces, en estos niveles normalmente enseñan los vocabularios, comandos básicos, reconocer la estructura de una oración, los tiempos verbales. ¿Sí? Dentro de esos vocabularios, pues obviamente está identificar colores, animales, adjetivos, verbos, identificar los pronombres personales, identificar posesivos. Aquí ya ustedes también empiezan a ver o a enseñar todo lo que tiene que ver con cómo leer el reloj, cómo decir la hora, cómo ubicarse en tiempo-espacio, es decir, dar una dirección. ¿Sí? Llegar a algún lugar es lo más básico. Si ustedes se ponen a mirar dentro de la aprensión del idioma de los niños en esas primeras etapas de adquisición, ellos aprenden eso, a decir ese tipo de cosas. Por ejemplo, un comando básico es de pedir permiso para ir al baño. May I go to the bathroom, please? Y algo así sencillo, ¿sí? O un comando sencillo en la presentación, ¿sí? Hello, my name is, o I am, nice to meet you too. Si estas cosas son comandos muy básicos y dentro del campo formativo, esos niveles se reglamentan en el marco común europeo y dentro de nuestra normatividad, según lo que propone el Ministerio de Defensa, nosotros hablamos, mi Ministerio de Defensa, no, el Ministerio de Educación, perdón, qué pena, el Ministerio de Educación, ellos hablan ya de estándares básicos de aprendizaje en el inglés. Pero estos estándares básicos de aprendizaje en el inglés no llegan por sí solos, sino que se establecen con base en los criterios ya propuestos dentro del marco común europeo. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? A propósito, antes de seguir avanzando, o hay dudas, inquietudes. A ver, profe Ana María. No, está bien, sí, señor. Sí, señor, está muy bien. Nadie, por aquí, no, qué bien, todos bien. En el chat tampoco hay nada. Listo.
Entonces, teniendo claro esto, dentro de llamémoslo, esos lineamientos y en cada nivel, la idea es que en cada nivel se desarrolle esas cuatro habilidades, pero mientras es como van, como la escalera, ¿no? Mientras ustedes van subiendo de escalón, el tema se pone más complejo porque hay cosas que son más profundas, hay estructuras de significado dentro del lenguaje que exigen un mayor estudio y comprensión. O sea que ya de lo básico, pues el lenguaje exige más rigurosidad para poder comprender. Bien, entonces, dentro de eso, importante pues eh, aspectos auditivos, ¿sí? Competencias escritas, expresión oral y producción escrita, que tiene que ver con las cuatro habilidades comunicativas, leer, escribir, hablar y escuchar. Bien, entonces, llamémoslo, cada nivel y dentro de los criterios que establecen tanto el marco común como en los estándares básicos de competencias acá en Colombia, ustedes van a encontrar que ellos sugieren habilidades e incluso actividades que ayudan al desarrollo y fortaleza de estas destrezas. Bien, continuamos. Eh, ¿Ustedes saben cuando se gradúen como docentes en qué nivel deben estar? C1, ¿sí? ¿Alguien sabe? Sí, perfecto. Sí, ese uno. Entonces, con base en lo que acaba de explicar el profe Arcadio, ya ustedes sabrán cuáles habilidades deben tener desarrolladas en el momento de graduarse. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Listo, sí, señor. Listo, perfecto, profe, es cierto. Eso es como ser uno ya consciente de toda esta, llamémosle peripecia, todo este viaje, este camino. Entonces, miren, ya hablamos del marco internacional, de cómo surge ese marco común europeo, cómo se reglamenta o cómo se estructura los niveles para la enseñanza, cuáles son las competencias comunicativas que se tienen que desarrollar. Ahora hablemos por qué enseñar inglés en Colombia. Entonces yo les pregunto a ustedes, profe Anita, ¿estás pendiente de la participación? ¿Por qué creen que se debe enseñar en Colombia inglés? Van alzando la manito para poderles dar la palabra o si quieren escribir en el chat, también estoy pendiente. Están muy tímidos hoy, profe Arcadio, no quieren hablar, no quieren preguntar, no quieren participar. A ver, hoy qué los atemoriza. No sé qué quieran. A mí me gusta escucharlos porque esas preguntas son reflexivas por lo mismo. El objetivo es que ustedes reconozcan todo lo que dentro del programa van a tener que aprender. Este curso por eso se llama introducción. Este es el curso como que el que los mete, sí, los mete dentro del cuento de la licenciatura. Sería bueno escuchar a Carolina, Adriana, Cindy, Dana, Daniela, en fin. A ver, Lina. Lina, te escuchamos. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, a mí me parece que es súper importante la enseñanza del inglés porque primero pues va a poner a la educación en Colombia a un nivel global, ¿sí? El inglés ahorita no es ya ni siquiera como considerado una lengua que se deba aprender, sino que es principal. No era como cuando uno estaba en el colegio como, ay, si quieres aprendes y te puedes ir para otro país. Hoy en día la mayor información, todo está absolutamente en inglés. Entonces, también el que nos estemos educando para ser docentes de inglés es ayudar a la educación, al sistema educativo, que entendemos que la sociedad la hacemos en conjunto más que un gobierno político o algo, y la hacemos desde el propio ser. Además que pues la universidad nos está educando también en la parte ética, con todo lo que va a venir de toda la transformación digital y cómo vamos a enfrentarnos a toda esta parte con nuestros próximos estudiantes de esos retos, tanto juveniles, infantiles, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo, digámoslo, por cosas de la vida, este año fui profe de inglés para preescolar,
antes de que yo ingresara pues acá a la universidad. Entonces fue una experiencia muy linda porque empecé a entender que en mí habían esas cualidades de ser maestra y desde una forma de enseñar, porque lo que primaba en mí era que los niños desde pequeñitos entendieran que es algo rico, que es divertido, que lo pueden hacer, que no hayan como esos conceptos de soy bruto, no entiendo. Entonces, cuando yo empiezo a hacerles actividades lúdicas, veo que ellos se animan, también entender que todos son distintos. Por ejemplo, al principio había niños que se retraían, no participaban y ver cómo el progreso de ellos ha ido aumentando, yo sin aún estar pues en la licenciatura y ahora ya como estudiándola, pues me animo muchísimo más a ser una mejor y futura docente. Entonces es súper importante entender en el mundo también la educación, no solamente es educar frente a un tema, sino a seres humanos, ¿sí? Entender la sociedad de que somos propulsores de generar mejores seres humanos a través de la transformación de la educación. Bueno, muchas gracias. Por aquí dice Dana Lisset, porque brinda oportunidades laborales nacionales e internacionales, amplía el conocimiento, mejora la calidad de vida de cada persona, ayuda a la comunicación en la sociedad, ya que es el idioma universal. Bueno, muy bien. Por aquí alguien más está levantando la manito. Ludi, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decía la compañera, sí es muy importante la enseñanza del inglés, pues porque ahora es como un idioma universal, entonces ayuda a fortalecer esa herramienta de comunicación global que se necesita. Además, pues bueno, eso mejora pues obviamente las oportunidades académicas, pues al mismo tiempo, como decía la compañera, porque muchos textos académicos pues vienen en inglés y pues es muy útil ya uno saberlo para pues poder mejorar esa parte académica. O por otro lado, pues fortalece las oportunidades laborales y también pues eso impulsa al desarrollo del país. O sea, sería muy bueno que que el inglés se diera realmente de una forma más didáctica desde muy pequeños para que realmente en todos los ámbitos del desarrollo económico en el país se puedan familiarizar con el inglés y pues se pueden hacer mejores cosas en cuanto a las negociaciones y economía desde este idioma. Ayuda también pues con el desarrollo del país y pues es como una apertura cultural, o sea, tú puedes aprender de todo, también pues por medio del inglés, ¿no? O sea, tanto en el deporte como en la cultura, como en las artes y demás. Entonces, uno pues como que abre más espacio para aprendizaje aprendiendo este otro idioma. Bueno, gracias. Por acá también Remedios dice, porque abre más oportunidades tanto académicas como laborales y promueve la interculturalidad. Y Sandra dice, porque es una experiencia enriquecedora que permite mejorar las habilidades lingüísticas. Bueno, vamos a continuar. Listo, me parecen muy al lugar los comentarios que hacen, la reflexión en torno a por qué enseñar inglés en Colombia. Es cierto, estamos dentro de un modelo económico y educativo basado en competencias. Entonces, hay que, para ser competentes dentro de todo este marco de la globalización, pues es necesario dominar unas lenguas, esas lenguas que permiten que haya ese anclaje para poder, dentro de los diferentes campos, llamémoslo dentro del campo económico, político, educativo, científico y tecnológico y demás, poder crear dinámicas y todo en pro de qué, de un desarrollo. Entonces nosotros, al ser un país en estado de desarrollo, en vía de desarrollo, el aprendizaje del inglés eh, como una lengua extranjera a la población, pues toma como una trascendencia, ¿bien? Y pues dentro de los campos de formación dentro del ser humano, la idea es que la educación nos hace más humanos, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto,
aprender otros idiomas, otras lenguas, nos permiten reconocer un bagaje cultural, un conocimiento universal. Bien, listo, me parece muy bien. Como en síntesis todo lo que han dicho. Em, por eso, para poder hablar de qué enseñar inglés, es importante también saber cómo enseñarlo, ¿sí? Cómo enseñar ese lenguaje. Eh, es curioso porque enseñar inglés acá en Colombia es diferente que cuando lo enseñan en otro país, por ejemplo, en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, así en Argentina. Cada sistema educativo, dentro de sus lineamientos, establece unos, llamémoslo así, como unos patrones o unas conductas o unas exigencias dentro de ese estereotipo de ciudadano que visualiza en su sociedad. Pero lo que es cierto es que esos países enseñan en su sistema educativo una lengua extranjera. Coincidimos la mayoría en el inglés, porque es el idioma que en esta época se utiliza para hacer negocios y para romper fronteras. Bien, entonces acá la pregunta es, ¿ustedes cómo ven el panorama de la enseñanza y el aprendizaje de inglés acá en Colombia? Si hay algún estudiante que cuenta con la oportunidad o la experiencia de ejercer como docente o tiene alguna experiencia en torno a eso, nos gustaría antes de ver este pequeño video, escucharlos. ¿Cuál es el panorama que ustedes visualizan en este momento en torno a la enseñanza del inglés? Profe Ana María, ¿estás pendiente del chat y quién quiere hablar, por favor? Ludi, te escuchamos. Bueno, pues todavía no tengo mucha experiencia como docente, pero pues yo me acabo de graduar de la normal, soy normalista y pues en las prácticas lo que vemos es que hay muchos docentes que enseñan inglés, pero que no tienen como la didáctica para hacerlo, ¿sí? O sea, no, o no se han preparado como tal. Hay muchos, todavía se ven muchos docentes que simplemente enseñan inglés por medio de guías y cosas así, pero lo que sí también se ve por otro lado es que hay, eh, como está creciendo, pues por lo menos acá en Bucaramanga, hay lugares en donde se reciben niños para cursos de inglés desde los 2 añitos, ¿sí? Y en donde se está enseñando ya el inglés pues de una forma más didáctica, más fácil de aprender, sobre todo pues en los niños que es más fácil pues como que aprendan de esa forma, jugando por inmersión y así, ¿no? Entonces, pero digamos que en colegios y sobre todo en los colegios públicos, sí se ve mucho que el docente que dicta esta materia no tiene pues la preparación adecuada y que muchas veces las clases son muy monótonas o aburridas y muchos niños pues no desarrollan realmente pues las habilidades que se deberían desarrollar. O sea, cuando uno revisa los estándares y los lineamientos, lo que propone es muy bueno y uno espera que los niños en bachillerato salgan con un nivel por lo menos un B1. Pero en las instituciones públicas, pues eso vagamente se puede lograr debido pues a esta falencia que hay en los docentes como tal. Bueno, gracias. ¿Otra intervención, profe? ¿Alguien más? Por ahora no hay nadie más. Ok, bueno. Quería escuchar otras dos personas en torno a esto, ya que el inglés es lo que nos convoca. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, vamos a ver este video. ¿Me confirman, por favor, si hay audio? ¿Sí? Este es el nivel de inglés con el que actualmente terminan los estudiantes la educación básica y media. Y la meta es alcanzar este nivel en un corto plazo. En este sentido, desde el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales se han propuesto metas importantes para lograr aumentar la población bilingüe y el nivel de inglés de los docentes, que actualmente está acá. Y se quiere aumentar a por lo menos... Y es que hay muchas razones por las cuales el dominio de Oh, oh. una lengua extranjera es importante para los individuos y sus comunidades.
En el caso del aprendizaje del inglés, resulta necesario comprender todo el contexto, de manera que las decisiones que se toman para mejorar su enseñanza sean bien informadas y generen el impacto deseado en la vida de los colombianos. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ¿por qué aún estos niveles son tan bajos? ¿Habrá factores que aún no se han considerado a fondo? Con este propósito, y para conocer mejor las percepciones que se tienen sobre el inglés, su aprendizaje y utilidad en el país, el British Council encuestó a 1.000 colombianos, principalmente entre los 19 y los 35 años de edad, con quienes se abordaron temas como sus ocupaciones, nivel de ingreso, interés, puntos de vista positivos y negativos sobre el valor de aprender inglés, así como también sus habilidades en el uso de este idioma. En este estudio, que es el primero de su tipo que se realiza en el país y del cual surgirán nuevos análisis y estadísticas, se encontró que la principal razón que tienen las personas para estudiar inglés es completar los requisitos para la universidad, conseguir un mejor empleo y la obligación de estudiar inglés en el bachillerato. Otras razones que se mostraron como importantes son tan variadas como acceder a más recursos de información, crear una red personal y profesional más amplia, viajar, y también se reconoce que el inglés es el idioma universal en los negocios y una herramienta esencial para comunicarse con los clientes. Sin embargo, llama la atención que, a pesar de reconocer estos factores por los cuales es importante, solo el 8% de las personas reportó como necesario el uso del inglés en su trabajo. Inglés en Colombia también aborda el contexto del país y sus regiones, encontrando que aunque las características del país hacen de la implementación de políticas nacionales todo un reto, en Colombia el 4,1% de la población habla inglés y se estima que al menos 11 millones de personas están estudiándolo en escuelas públicas y privadas, desde la básica primaria hasta los diferentes niveles de educación superior y a través de programas privados de aprendizaje. Pero a pesar de esto, el costo, la falta de acceso a subsidios del gobierno. No soy bueno para aprender idiomas. No tengo tiempo. No viajo a países de habla inglesa. Nadie en mi familia habla inglés. Son circunstancias que a menudo son consideradas como barreras para comenzar un proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Los profesionales consultados por el British Council para este estudio provienen de diferentes áreas del conocimiento y trabajan en diferentes industrias, pero en general asocian el uso del inglés con una mejor calidad de vida. De hecho, y según este estudio, 80% de quienes ganan al menos 4.800.000 pesos son bilingües. Hay muchas oportunidades en Colombia. La relación entre el inglés, el desarrollo del capital humano y la internacionalización ha cambiado. El inglés es ahora un factor en la agenda de competitividad y de ahí su promoción a nivel nacional. Lo hallado en esta investigación del British Council muestra un ambiente propicio para aprender inglés si se tienen mejores oportunidades de acceso. Este estudio analiza seriamente y por primera vez las diferentes variables y referencias necesarias para la toma de decisiones en torno a la política educativa. Entonces, para tener un mejor panorama sobre el impacto y el rumbo de la enseñanza del inglés en Colombia, lo invitamos a leer esta investigación en su totalidad ingresando aquí. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció el video? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Los escuchamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi opinión respecto a esto es que hay cierta problemática. No sé si de pronto seré la única que lo nota. Hay una problemática respecto al lenguaje, en este caso con el inglés. Puede ser por falta de oportunidades, por falta de tiempo o por falta de entusiasmo a la hora de querer estudiar, que eso suele pasar bastante. Por ejemplo, yo estoy en un entorno en el cual a veces es más por pereza, por flojera de querer aprender o porque no le interesa, porque siempre he pensado que es un tanto difícil querer obligar a alguien a estudiar algo que no le gusta, que no siente el amor por aprenderlo. Entonces también, comenzando desde la raíz, puede ser ese uno de los problemas, que no hay entusiasmo o amor o las ganas de aprender el idioma, que eso suele pasar bastante. Entonces, esa sería como mi opinión. Puede ser por esa raíz, como también puede ser por tantas desigualdades que hay a la hora de tener la oportunidad de querer estudiar algo y más por el dinero, porque las carreras de por sí de lenguas tienen a ser un tanto caras.
Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, no hay más intervenciones por el chat. Bueno, por acá por el chat. Dice, todos estudiamos inglés desde básica primaria, pero solo el 4% de la población habla inglés. Pienso que no se está enseñando bien el inglés, más que todo en los colegios públicos. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos, profe Arcade. Listo, profe. Bueno, entonces, miren cómo va el hilo. Ya vimos un video donde nos da un croquis del panorama en Colombia en torno a los procesos de enseñanza del inglés y las situaciones que se encuentran que impiden o que podemos decir que entorpecen el aprender esta lengua. Hablando de todo un poco y dentro de la normatividad, este panorama, como es algo muy común, es lo que los profesores de educaciones públicas y de privadas tienen que afrontar. Es como yo le digo así porque yo siempre utilizo esa analogía, el, la labor del docente o es como, yo digo que es que el docente es como el salmón, ¿sí? El salmón nada en contra de la corriente para poder llegar a ese lugar donde ellos, digamos, su génesis, allá ellos mismos inician y se reproducen. Nosotros como docentes hacemos una transformación social a través de los contenidos, porque somos agentes de cambio y no hablamos de reproducir, pero sí de orientar, orientar mm, material humano, si lo vemos desde ese punto. Pero entonces ese material humano que es tan sensible y tan susceptible al conocimiento, es necesario hacer todo un trabajo, tanto pedagógico, psicológico, académico, formativo, político y en todas las diferentes ramas del saber para poder decir, bueno, se graduó este estudiante, ahora ya es un docente y como docente ya es un agente transformador. Entonces es una tarea fuerte. Ahora, si lo vemos dentro de los niveles inferiores, cuando los chicos salgan del bachillerato, listo, se graduó un chico. eh, Se puede pensar que va a estudiar o va a ayudar a fortalecer una estructura social dentro de este proyecto de Estado que es Colombia. ¿Sí? Porque la idea es eso, de que ustedes estudien con el objetivo de construir sociedad, ¿sí? Construir país. Ténganlo claro porque como agentes de cambio, como docentes dentro de la identidad es eso. Dentro de ese marco, el MEN, que es el Ministerio de Educación Nacional, establece una serie de guías. Hay más de, hay mayoría que más de 150 guías, yo diría que hasta más de 200 guías, 200 documentos de carácter informativo, pedagógico, académico, dirigido a docentes y también dirigido a todos los interesados en la materia, ¿sí? Entonces, dentro de estas guías, ustedes van a encontrar no solo estándares básicos de aprendizaje, competencias ciudadanas, van a encontrar también derechos básicos de aprendizaje, van a encontrar también guías enfocadas a escuela nueva, eh, enfocadas a metodologías o estrategias enfocadas a ABP y un sinnúmero de, ¿cómo lo podríamos decir? De fundamentos teóricos, epistemológicos y pedagógicos que les pueden servir a todas las áreas del saber para que fundamenten su praxis y organicen sus planes de estudio. Porque en últimas es eso, todos los docentes tienen que, antes de que ustedes lleguen acá, haber hecho todo un estudio y todo una organización de contenidos temáticos dentro de una malla curricular, un plan de estudios, que es lo que normalmente se ve en un sílabus o en los periodos académicos. Pero entonces, como estamos hablando del inglés, ustedes tienen que aprenderse esta guía, la guía número 22. Esa es la guía de los estándares básicos de aprendizaje.
creo que la 08 es la de competencias ciudadanas, bueno, y en fin, y otras más. Pero entonces, ustedes dentro de esta guía, miren, así se ve la carátula de los estándares básicos cuando ustedes van a descargar el documento en PDF que lo encuentran en internet. ¿Listo? Esta es. Esta es como la Biblia de ustedes. Desde aquí se reconoce o se habla de bilingüismo de segunda lengua y de lengua extranjera. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. El inglés que se enseña acá en Colombia, ¿desde qué enfoque se da? ¿Se da como una enseñanza de una lengua extranjera o de una segunda lengua? A ver, profe Anita, mira la respuesta, por favor. Bueno, tranquilos por la asistencia. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de finalizar este encuentro, yo comparto pantalla y les explico de nuevo el paso a paso, así que para pues poder que ustedes confirmen la asistencia a este CIPAS, ¿bien? Tranquilos. Me interesa también es que participen dentro de lo que estamos haciendo, porque esto se vuelve aburrido la profe Ana María y yo hablando solos, ¿bien? Entonces nos gustaría escucharlos. ¿Quién responde el interrogante? ¿Cómo se enseña aquí el inglés? ¿Como lengua extranjera o como segunda lengua? No sé qué dice Juan Pablo, Karin, Juliet, Carol Lisset, Katy, Laura, Lady, Lina, Marcela, Olina, Valeria, María, hay hartos, Miguel, Huertas, adelante, ¿quién quiere hablar? Buenas tardes, profe. Yo Buenas pienso que tardes. como lengua extranjera, buenas tardes. Yo pienso que como lengua extranjera, porque aquí en Colombia solamente se habla el español, ya la segunda lengua sí sería en otro país que se hablara, por ejemplo, el inglés y la lengua de ese país. Muy bien, Marcela, esa es la respuesta. ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque es muy común muchas veces en las propuestas de investigación que se leen o en algunos documentos o tareas que les dicen hagan un ensayo de tal cosa, haga un comentario sobre esto, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, están hablando de inglés como lengua materna. ¿Será que sí están hablando de Colombia? Eh, Profe, alguien levantó la manito, vamos a dar la mano antes de continuar, por favor, la palabra. Charit Michelle, te escuchamos. Buenas tardes. Profe, sabe que yo estoy actualmente haciendo el normalista superior y a nosotros nos tienen el inglés como segunda lengua. Entonces no sé ahí por qué de esa manera. Muy buena pregunta, Charit. Lo que estaba comentando va hacia allá. Espero de pronto dar respuesta. Pues por lo mismo, cuando uno revisa documentos, cuando uno revisa proyectos que están enfocados hacia el desarrollo y el aprendizaje del inglés, sobre todo en nuestro contexto, estamos hablando acá de Colombia, a veces suele ocurrir ese tipo de nociones o confusiones, ¿sí? Dentro del proyecto, los profes, puede que sea un laxus calamicus, ellos lo plantean, el aprendizaje o el fortalecimiento del inglés como una lengua materna, porque o una de dos, o tienen una confusión o ese componente no lo han fortalecido al momento de documentarse. Al hablar del inglés, la enseñanza del inglés como una lengua materna es, como lo decía antes la compañera, es enseñarlo sabiendo que nosotros nacemos y que un 90% o un 80% de la población del país ya habla inglés, ¿sí? Es decir, que independientemente del español, ya ellos ya también hablan el inglés de manera fluida y demás, ¿sí? Pero acá nosotros, como está establecido el sistema educativo y la manera de enseñar inglés, aquí se habla del inglés como lengua extranjera porque nosotros no somos nativos. Para ser claros, un país que maneja dos lenguas maternas es Canadá.
Canadá es un ejemplo. Obviamente no solo Canadá, sino hay otros países que también dominan esa dualidad lingüística. Pero Canadá, en su proceso de colonización, llegaron los ingleses por la parte por el lado de Estados Unidos y llegaron los franceses por la parte alta, ¿sí? Más hacia la parte fría, hacia la Antártica. Entonces, en Canadá se habla francés y se habla inglés. Entonces, la parte del centro, se me olvidó el nombre de la capital de Canadá, profe, ¿te acuerdas el nombre de Toronto? De la parte del centro del país, Toronto y demás, hablan inglés. Pero ya a la periferia, en las partes costeras, en la parte más norte, hablan francés y es como lengua materna. Nosotros no tenemos esa dualidad en el lenguaje. Nosotros somos nativos, pero del castellano. Si estoy siendo claro, Charit, entonces de pronto ahí hay una apreciación que se puede como sugerencia hacerle la consulta al profe, a menos de que él, dentro de su propuesta, él quiera que se considere poder implantar el inglés como una lengua materna, que me parecería algo chévere y genial. Entonces, ya mirar que el proyecto cómo lo propone, cómo lo estructura, cómo lo materializa y si se puede llegar a ese ámbito teniendo en cuenta los lineamientos que se proponen del Ministerio de Educación y todo lo demás que tenga que ver con la normativa. ¿Si estoy siendo claro, Charit? Charit. En conclusión, acá en Colombia se enseña el inglés es como lengua extranjera, mejor dicho. ¿Bien? Ok, profe, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Ya teniendo claro esto, por eso se habla de bilingüismo. ¿Qué quiere decir bilingüismo? Dos, ¿cierto? Dos Sí, lenguas. dos lenguas. Exacto, muy bien. Entonces, ténganlo presente ustedes también, ese pequeño detalle. Miren ahora lo que les estaba hablando. Charit, lee esto, por favor. En el contexto colombiano y para los enlaces, perdón, en el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene carácter de lengua extranjera, dada su importancia como lengua universal. Si ves, aquí se reitera lo que les había dicho ahorita. ¿Listo? Entonces, no, creo que no vamos a entrar a profundizar en el enunciado porque ya está claro. Ahora, dentro de los niveles que los estándares básicos de competencia establecen, perdón, ellos tienen en cuenta los mismos niveles que se establecen desde el marco común europeo. Entonces, si ustedes miran en el centro, dicen niveles MCE, marco común europeo. Miran a la izquierda superior de la imagen, dice grupos de grados. Y miran a la derecha los niveles del A1 al B1. ¿Qué niveles hacen falta aquí? C1 y C2. Bien, pero entonces, ¿cómo? El objetivo dentro de la propuesta del marco común perdón, de la propuesta del ministerio con los estándares básicos es que los estudiantes al graduarse el grado 11 deben de estar en un nivel intermedio del dominio de una lengua extranjera, en este caso el inglés. Sí, entonces con un B1 el estudiante ya puede sostener una conversación, ya reflexiona en torno al lenguaje, ya interpreta contenidos semánticos dentro de un contexto específico. Es decir, ya él escribe, habla, escucha y lee correctamente. ¿Listo? Por eso yo les decía, y aquí la importancia de estos niveles es que ustedes, con lo que van a empezar a ver dentro del programa, con los cursos del componente pedagógico, de componentes teóricos, metodológicos, ¿sí? Ustedes van a recibir una fundamentación teórica, epistemológica, que les va a servir para que cuando se sienten a pensar en el plan de área, entonces dicen, bueno, voy a trabajar con los niños de primero a tercero. Ellos hay que desarrollar un nivel A1. Eso es un beginner, es un principiante, ¿sí?
Entonces, dentro de ese inicial, eh, ¿qué le puedo enseñar? Entonces, ustedes no le pueden enseñar a un niño de primero y de tercero a, por ejemplo, no les van a enseñar un presente perfecto, no les van a enseñar un primer y segundo condicional, porque es muy complejo, no les van a enseñar un reporter speech, ¿sí? O un diary report, no les van a enseñar eso, porque es muy complejo. Entonces, ustedes ya saben primero y tercero, edad cronológica, más o menos cómo puede ser el desarrollo cerebral, intelectual y biológico del estudiante. Entonces, estas tareas. ¿Qué es lo chévere de los estándares básicos? La manera como están estructurados y el documento cómo se presenta, porque el documento les dice a ustedes competencias, objetivos, habilidades y ejercicios que pueden desarrollar con ellos. Es súper chévere poder comprender y saber cómo manejarlo al momento de fundamentar un plan de área. Bien, vamos a compartir este video que también es corto y me confirman por favor si hay audio, profe Ana María. Bueno, eso de aguanta Uber, no. Ajá. Sí, sí tiene audio. Sí, sí, señor. Pero un poquito bajito. ¿Hablas español? Parlez-vous français? 你会说中文吗? If you answered sí, oui, or 会, and you're watching this in English, chances are you belong to the world's bilingual and multilingual majority. And besides having an easier time traveling or watching movies without subtitles, knowing 2 or more languages means that your brain may actually look and work differently than those of your monolingual friends. So, what does it really mean to know a language? Language ability is typically measured in 2 active parts, speaking and writing, and 2 passive parts, listening and reading. While a balanced bilingual has near equal abilities across the board in 2 languages, most bilinguals around the world know and use their languages in varying proportions. And depending on their situation and how they acquired each language, they can be classified into 3 general types. For example, let's take Gabriella, whose family immigrates to the US from Peru when she's 2 years old. As a compound bilingual, Gabriella develops 2 linguistic codes simultaneously with a single set of concepts, learning both English and Spanish as she begins to process the world around her. Her teenage brother, on the other hand, might be a coordinate bilingual, working with 2 sets of concepts, learning English in school while continuing to speak Spanish at home and with friends. Finally, Gabriella's parents are likely to be subordinate bilinguals, who learn a secondary language by filtering it through their primary language. Because all types of bilingual people can become fully proficient in a language, regardless of accent or pronunciation, the difference may not be apparent to a casual observer. But recent advances in brain imaging technology have given neurolinguists a glimpse into how specific aspects of language learning affect the bilingual brain. It's well known that the brain's left hemisphere is more dominant in analytical and logical processes, while the right hemisphere is more active in emotional and social ones. Though this is a matter of degree, not an absolute split. The fact that language involves both types of functions, while lateralization develops gradually with age, has led to the critical period hypothesis. According to this theory, children learn languages more easily because the plasticity of their developing brains lets them use both hemispheres in language acquisition, while in most adults, language is lateralized to one hemisphere, usually the left. If this is true, learning a language in childhood may give you a more holistic grasp of its social and emotional contexts. Conversely, recent research showed that people who learned a second language in adulthood exhibit less emotional bias and a more rational approach when confronting problems in the second language than in their native one. But regardless of when you acquire additional languages, being multilingual gives your brain some remarkable advantages. Some of these are even visible, such as higher density of the gray matter that contains most of your brain's neurons and synapses, and more activity in certain regions when engaging a second language. The heightened workout a bilingual brain receives throughout its life can also help delay the onset of diseases like Alzheimer's and dementia by as much as 5 years. The idea of major cognitive benefits to bilingualism may seem intuitive now,
but it would have surprised earlier experts. Before the 1960s, bilingualism was considered a handicap that slowed a child's development by forcing them to spend too much energy distinguishing between languages, a view based largely on flawed studies. And while a more recent study did show that reaction times and errors increase for some bilingual students in cross-language tests, it also showed that the effort and attention needed to switch between languages triggered more activity in, and potentially strengthened, the dorsolateral prefrontal cortex. This is the part of the brain that plays a large role in executive function, problem solving, switching between tasks, and focusing while filtering out irrelevant information. So, while bilingualism may not necessarily make you smarter, it does make your brain more healthy, complex, and actively engaged. And even if you didn't have the good fortune of learning a second language as a child, it's never too late to do yourself a favor and make the linguistic leap from hello to hola, bonjour, or ni haos, because when it comes to our brains, a little exercise can go a long way. Ok, ¿qué comprendieron de este video? No es de pena. No, 20%. ¿Qué lograron entender, chicos, chicas? No les dé pena hablar, tranquilos. ¿Qué trataba el video? Buenas tardes. Sí, que los pequeños, los niños, son más, tienen como más tendencia a aprender más rápido los idiomas. Y para los adultos, pues nos dan como beneficios en cuanto a lo mental, como enfermedades, eso del Alzheimer y eso. Entonces nos da como, ¿qué le digo yo? Nos da ayuda para que no nos dé pronto esas enfermedades y nos despierta como el cerebro. Sí, perfecto. Sandra, gracias. ¿Quién más desea aportar sobre lo que acabaron de ver? ¿Qué comprendieron, qué captaron? ¿Solo Sandra? No creo. Buenas tardes, Hola, adelante. Jessica, profe. Bueno, yo más o menos lo que vi en el video al principio era una familia como llegando a un país, digámoslo así. Ellos tienen su lenguaje, digamos que era español, digo yo, y a medida que iban conviviendo en el país, que era el idioma inglés, iban aprendiendo o sea, las diferentes maneras de decir las cosas. Por ejemplo, que estaban en el supermercado y ya Sí. viendo esa familia, viendo como, digamos, saben que era una piña, pero en el supermercado dice pineapple, pues ahí van aprendiendo. Eso fue más o menos lo que yo entendí en contexto, que pues más a medida en que uno va relacionándose con el idioma, va aprendiendo. Yo dije eso. De esto, Jessica, no, muy bien, muy bien. Gracias, buen análisis. Lectura. ¿Quién más desea hablar? Juan Pablo. ¿Quién más por aquí? Miguel. A ver, Jesús, Juan Manuel, Carol, Katy, anímense. ¿Qué comprendieron? ¿Qué captaron? No, están Hola, todos profe. Hola, adelante. Bueno, lo que yo comprendí es que es algo muy parecido a lo que dijo la compañera anteriormente. Uno generalmente aprende el idioma sin darse cuenta en algunas ocasiones. Acá en Colombia tenemos esa manía de que hay cosas que generalmente son en español, pero tendemos a colocarlos en inglés. Por ejemplo, jeans, que sería pantalón. Jeans o fry apple, o otras cuestiones que siempre que vemos tanto en la televisión como cuando vamos a comprar alguna cosa en la calle. Entonces yo pienso que el cerebro va adaptando ese tipo de situaciones hasta que llega un punto en que se los va grabando. Y cuando ya comenzamos a meternos a profundidad con el idioma, comenzamos a recordar todos esos pequeños detalles, jeans, fries, shop, que sea Barbie Shop y todas esas cosas. Exacto, sí. Pues sí, es cierto, ya estamos impregnados de mucho concepto anglosajón. Por ejemplo, vamos a la fiesta, no es VIP,
O yo una vez escuché, señor, regálame un bollo de yuca, please. O también he escuchado, sí, hay cositas así, uno dice, bueno, pero no es que no hablan inglés, pero, pero ya hay palabras que están dentro de nuestra jerga, entonces uno dice, ah, pero sí, sí las están utilizando. Por ejemplo, los chicos en los colegios, no sé, acá en el centro del país, no sé si también ocurra en otras partes, pero hay chicos aquí que no salen de esa expresión de fuck. Sí, o what the fuck, que sabemos que tiene que es una grosería, pero los chicos la usan, es muy común, ya se volvió también muy común, ya la normatizaron, y otras palabras que son del inglés y que uno dice, ah, listo, ¿sí? Los nombres de los sitios, ahorita encontramos tabernas o bar, sí, que con nombres en inglés, ¿no? Que vamos a tomarnos una cerveza ¿a dónde no vamos a Guns N' Roses? O si no, no, vamos a Full 80, ¿sí? Full 80, full, la palabra como de lleno, ¿sí? 80, o sea, el Full 80 es una discoteca en Bogotá. Entonces ya hemos normatizado eso, pero el video en realidad estaba dándoles o reconociendo como esos beneficios, ese plus que tienen un impacto en la salud mental el aprender una lengua, sea un cerebro bilingüe. Entonces ahí ellos también hablaban de los dos hemisferios. Entonces decían que el hemisferio izquierdo, que es la parte crítica, analítica, que el hemisferio derecho, que es la parte más emocional, sí, más animal, y que al momento de aprender una lengua, todos los sectores del cerebro se activan, que los procesos sinápticos son más rápidos. Entonces, son beneficios que ayudan, los procesos sinápticos son esos, llamémoslo, esos estímulos o esos impulsos de energías que se dan dentro del cerebro para uno poder mandar una orden, hacer que nuestro cuerpo obedezca o hacer algo. Entonces, son cosas importantes que se reconocen y que los niños, obviamente, ellos aprenden más rápido debido a que están, su cerebro en esa etapa funciona como una esponja, son más receptivos a los estímulos y absorben más rápido, sobre todo los códigos lingüísticos. De ahí que la formación inicial es tan importante porque si ustedes estimulan muy bien los chicos en esas etapas tempranas, su desarrollo en cuanto a la creatividad y al pensamiento crítico y reflexivo puede ser mayor que un chico que no se le ha hecho este tipo de estímulos o no se le han aplicado este tipo de estrategias para que aprendan. ¿Bien? ¿Quedó claro? Porque ya casi acabamos, chicos. ¿Algo más que quieran aportar o ahí vamos, como se dice? Bien, entonces, con todo lo que hemos visto, aquí aterrizamos ya las competencias. Entonces, dentro de la competencia comunicativa, que es la que se busca desarrollar en los chicos, es decir, estas cuatro habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar, dentro de esas cuatro competencias, se engloban o se enmarcan la competencia lingüística, sociolingüística y la pragmática. Estas competencias desarrollan unos puntos específicos que son necesarios, los estudiantes los reconozcan para que cuando entren dentro de esa dinámica lingüística de poder comunicarse en una segunda lengua o en una lengua extranjera, eh, lo hagan de manera asertiva, que haya comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces, obviamente la competencia lingüística habla a todas esas capacidades del conocimiento humano sobre una lengua y la forma como se utiliza, es decir, de una manera más sencilla, la manera como habla cada quien, ¿sí? Es eso. Entonces hay personas que hablan con un vocabulario muy técnico, con un vocabulario muy filosófico, como hay personas que hablan de una manera muy vulgar, muy común. ¿Bien? Entonces hacia eso va la competencia lingüística.
La competencia sociolingüística, aquí ya hablamos, es como de ese acervo cultural de la lengua. Entonces, cuando hablamos de ese acervo cultural, hay palabras que dentro de el concepto de tecnicismos o dentro de la idea de arte son exclusivas de esa disciplina y que esa palabra es la que explica eso. De pronto no se nos había dicho, pero el ser humano, cuando empieza a refinar todo el tema de la lengua, porque la lengua, según Saussure, es un código sistema, bueno, es un sistema de códigos y símbolos. Ellos, hay cosas que su idioma, su lengua natural o nativa no puede describir sucesos o fenómenos. Entonces, ¿qué ocurrió para poder describir eso? Utilizaban palabras de otras lenguas, de otros idiomas, que sí podían describir lo que en su lengua no. Entonces, por eso vemos que el español es una lengua vernácula porque es una lengua que está compuesta de otras lenguas. Aquí hay griego, aquí hay latín, aquí hay algo esto es del árabe, ¿sí? Aquí hay algo del portugués, ¿sí? Entonces, incluso del francés. Entonces, ustedes se ponen a mirar, ustedes perfectamente busquen, entren ahí a Google, ahí sí, sin ánimo de replicar al señor Fajardo, ¿no? Porque esa no es la idea, pero ustedes pueden revisar y entran a Google y escriben, identifica palabras que se encuentran dentro del español y que utilizamos comúnmente del idioma francés o del idioma inglés o del portugués o del árabe, y ahí se darán cuenta. Un ejemplo de esas palabras es la palabra terra. La palabra terra es una palabra que proviene de ese sistema de códigos, pero entonces en el español se le agrega la i y queda tierra. Terra quiere decir tierra. Terra quiere decir globo terráqueo. ¿Sí? Y así otras palabras que ustedes van a ir reconociendo. Dentro de la parte ya pasando la pragmática es el uso, como nosotros le damos ese uso al lenguaje. Acá se habla de la funcionalidad lingüística, ¿bien? Es decir, la manera como nosotros creamos el discurso, cómo nos expresamos de manera coherente. Cuando hablamos de pragmática está muy ligada a la praxis, ¿sí? A la práctica. ¿Han levantado la manito? Profe Ana María, por favor, revisas. Dos chicas. No hay. Profe, sí, creo que el brasileño también siento que es muy relacionado con el español. El portugués, sí. Sigue, cuéntanos. Charit también iba a decir algo. Charit, no sé si subiste la mano equivocadamente o la bajaste equivocadamente. No, profe, ya yo fui la que hice el comentario sobre lo del brasileño, que es el portugués. Ok, vale. Listo, perfecto. Bien. ¿Alguna duda o hasta el momento está siendo claro? Si me estoy dando a entender. Bueno, asumo. Sí. Listo. Entonces, estas competencias se desarrollan dentro de los estándares básicos de acuerdo a la manera como se organizaron. Ahora vamos a entrar a la parte chévere, que es los estándares y cómo ustedes lo verían. Entonces, levantan la manito nomás o escriben sí las personas que en este momento ejercen como docentes. ¿Listo? Ahí en el chat quiero hacer un pequeño sondeo. Y ustedes que ya ejercen como docentes, yo les digo, ¿tienen claro cómo dentro del plan de área que ustedes se preparan, proyectan para el próximo año o para este año escolar, cómo articulan los estándares básicos dentro de el plan, dentro de sus parceladores o sílabos o unidades didácticas? ¿Sí la tienen clara? No les dé pena, si no, pues bueno, comprendo. Miremos quién por acá dijo algo. No, están muy tímidos. Bueno, esto sería otra clase, prácticamente, pero voy a hablarlo de manera sintética, así como resumido. Resulta que acá, cuando ustedes vean y aborden
los estándares, sea de inglés, sea de lenguaje, sea matemáticas, los que estén, ellos están estructurados a partir de unas columnas y van a tener ciertas habilidades o competencias que se tienen que desarrollar. Bien, están por años, entonces primero y segundo, de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo y así hasta llegar a 11. En cada habilidad van a encontrar un código y van a encontrar una habilidad a desarrollar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de primero, acá está escucha, lectura, escritura, monólogos y conversación. Esto de escucha, esto de lectura, estas partes que están acá también lo pueden entender como actividades que ustedes pueden ir desarrollando con ellos. Si vamos a hablar de escucha, entonces acá se habla, el 2.3 dice, reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y no verbal. Entonces, si estamos hablando de primero a tercero, entonces ustedes les están explicando o les están enseñando a ellos el alfabeto y los colores. Entonces, ustedes hacen un ejercicio en donde ellos, como estamos hablando de escucha, tendría que hacer un ejercicio enfocado a, a la habilidad comunicativa, ¿bien? Para que no sea tan estructural, porque los chicos aprenden más desde un enfoque comunicativo. Y después reconocen el grafo, es decir, la escritura. Entonces, ustedes les colocaron un audio en donde se pronuncian los colores en inglés: yellow, brown, blue, red, ¿sí? Y así sucesivamente. Después de eso, ustedes ya les habían dicho, estas son las preguntas. Por ejemplo, eh, le preguntan, ¿qué color escuchó? Le colocaron la grabación, entonces dicen, de Cádiz Blue, por ejemplo. Entonces, ustedes le preguntan, ¿cuál es el color del gato? Entonces ellos van a decir, blue. Ahí ya están haciendo un ejercicio de escucha donde él va a responder de forma verbal y no verbal, ¿sí? Porque entonces ustedes pueden colocar después una imagen y ellos señalan la imagen. Entonces lo están haciendo comunicativo y ya después pasan a la parte estructural. Pero entonces cuando ustedes van a organizar el plan de estudios, dentro de los objetivos establecen el objetivo, por ejemplo, enseñar los colores primarios y enseñar animales domésticos. Y debajo del objetivo colocan estándar básico aprendizaje. Escucha, 2.3, reconozco cuando hablo en inglés y reacciono de manera verbal no verbal. Ahí ya están articulando. De pronto usted, listo, ya hice y duré una unidad didáctica trabajando todo lo escucha. Ahora voy a trabajar otra habilidad, voy a trabajar la habilidad de escritura y de lectura. Entonces ustedes ya hacen otra actividad, pero entonces van a mirar de acuerdo a los estándares dentro de la lectura que se busca. Entonces necesito que el chico identifique palabras relacionadas con los temas con el tema que es la familia, o que el estudiante pueda predecir una historia a partir del título, o que él disfrute la lectura con una actividad de esparcimiento donde descubra el mundo. Entonces ustedes ya con estos son indicios, ¿sí? Esas son, llamémosle, dentro de esa columna, ustedes van a encontrar, ¿cómo les decimos? Actividades que les van a servir al momento en que ustedes vayan a organizar dentro de la habilidad que necesitan desarrollar, qué hacer. Y lo aterrizan dentro del marco legal que el Ministerio de Educación propone a través de unos estándares básicos de educación. Eso lo tienen que tener muy claro y eso más adelante lo van a aprender cuando estén en esos componentes de práctica que tienen que hacer o planear una clase. Pero desde acá nosotros les hacemos un acercamiento para que tengan una idea. Ahora vamos a pasar a otros niveles. Bueno, acá está más específico con el de primero a tercero. ¿Listo? Pero si pasan a niveles superiores, pues ustedes van a tener en cuenta eso. Qué importante, antes de empezar, listo. ¿Qué competencia van a desarrollar? No, yo voy a desarrollar la competencia lingüística. Colocan competencia lingüística, habilidad, escucha. Dentro de la columna, ¿qué voy a proponer? No, con el ítem 2.3 que busca comprender canciones, rimas y rondas infantiles, voy a enseñarle a los estudiantes los verbos, por ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van organizando eso dentro de su plan de clases y miren la importancia. Y estos estándares básicos
están aterrizados a los lineamientos que propuso el Marco Común Europeo para que se desarrollen esas habilidades. Bien, hasta el momento quedó claro eso. Antes de darle el paso a la profe Anita con aclaraciones de la tarea vigente. ¿Dudas, inquietudes o todo claro? Sí. Bueno, entonces ahorita estamos en el momento de la tarea 3. La actividad principal de esta tarea va a ser la elaboración de un guión y la grabación de un video educativo que mínimo debe durar 6 minutos, máximo 8. Los pasos deben ser de acuerdo a la lectura que nos indican en la guía. Debemos leer todos los documentos, hacer el diseño del guión y pasar a realizar la grabación del video. Esa publicación se debe realizar en el foro y vamos a intervenir, pues, realimentando los videos de los compañeros, dando nuestro concepto. Sin embargo, quiero dejar claro que ese video usted debe dejar ver su cara, ¿sí? Pues si quiere de cuerpo completo lo puede hacer, pero importante que se vea la cara, que no hayan ruidos externos. Cuando ustedes estén grabando el video, traten de que no sea leyendo el guión, sino que sea más bien explicativo, porque no se trata de leer, sino que se les entienda pues la idea principal de ese video que ustedes van a realizar. También es importante que ustedes no se pasen, no se extralimiten de ese tiempo, porque entonces va a quedar muy pesado y probablemente no lo van a poder montar en la plataforma. Es importante también tener en cuenta que el video como tal lo deben subir a YouTube y deben compartirnos a nosotros el link de manera libre. Es decir, cuando ustedes lo copian y lo pegan, des en cuenta que quede en color azulito para que nosotros no vayamos a tener inconveniente y que también, yo veo que están levantando la mano, ahorita las preguntas al final, por favor. Entonces, ahorita lo importante es que tengamos en cuenta esos pasos para que digamos, el link lo podamos abrir y no vaya a solicitar ni permiso ni algún tipo de acceso. Ustedes deben verificarlo antes de entregarnos a nosotros ese link, ¿listo? Dice que pues vamos a tener en la guía específica que vamos a tener 30 días para realizar esa actividad a partir del 1 de octubre. Se dio apertura a esta tarea. Entonces vamos a tener hasta el 30 para realizar la actividad. ¿Me cambias la diapositiva, por favor? Gracias. Y esa estructura del guión va a estar organizada básicamente en 3 partes. Va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a tener una conclusión. Dentro de la introducción, nos vamos a dar cuenta que más o menos dura 1 minuto, es donde ustedes se deben presentar y explicar brevemente el objetivo del video, que es analizar los referentes normativos para la enseñanza del inglés. Ese es el tema principal. Luego de esto, entonces, vamos con el desarrollo del guión, que nos podemos gastar entre 4 y 6 minutos máximo. Vamos a incluir los 3 puntos centrales, que es el marco común europeo, mencionando qué es y para qué sirve, explicar los niveles del A1 hasta el C2 y cómo se realiza este aprendizaje. Vamos a tener en cuenta también los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que está en la guía 22, que lo explicó el profe Arcadio, pero que ustedes lo van a tener allá en referencias y contenidos bibliográficos. Y también vamos a tener en cuenta dentro de esos lineamientos, vamos a señalar cómo se orienta y cómo se enseña el inglés en Colombia y dando un ejemplo aplicando en la educación básica o media. Entonces, es importante eso. Luego iríamos con la articulación con la licenciatura, con Liley, en la UNAD, cómo lo vamos a articular, identificando el programa, teniendo en cuenta que seríamos docentes de competencias comunicativas y vamos a resaltar
esa asignatura y hablando pues como qué experiencia fortalece. Y luego vendría una pequeña conclusión de solamente 1 minuto, en donde ustedes resumen las ideas principales, destacan la importancia de combinar los referentes internacionales y nacionales y un cierre con una frase motivadora. Entonces son muchas cosas lo que debemos encerrar y tener en cuenta para realizar ese guión. Ese guión lo debemos compartir en el foro y ese es el que sus compañeros van a realimentar. Entonces, hasta ahí, pues vendría como la explicación. En la guía está el paso a paso. Ustedes deben leer muy bien cómo deben realizar ese desarrollo de esa guía. Y pues en caso de que no entiendan algo, pues nosotros tenemos el chat en línea y también pues a través de los foros pueden estarse comunicando con nosotros. Diana, veo que continúas con la manito levantada, entonces te escucho. Una pregunta, el link del Señora, video, el no link te del escucho video. muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Me escucha, profe? Ya te escucho. El link del video de YouTube que tenemos que publicar, ¿lo tenemos que publicar también en el foro? El guión, lee en la guía especifica muy bien qué es lo que ustedes allí nos indican que lo que debemos realizar es espérame que aquí tengo precisamente la guía abierta y dice, toma la captura de pantalla del video publicado en YouTube y presenta la imagen del link de acceso, ¿sí? En los espacios asignados. Publica el video en el foro de la tarea 3 para que los compañeros y el tutor lo puedan ver. Sí, lo puedes publicar en el foro también y también puedes publicar el guión para que tus compañeros lo vean y vayan realimentando. ¿Listo? Hay algo que se me olvidó decirles. Algo que se me olvidó decirles y que ha sucedido también casi con las 2 tareas anteriores, es que si faltando 3 días para cerrar la tarea, ustedes no tienen compañeros o no han participado sus compañeros en el foro, entonces nosotros vamos a asignar el video que ustedes deben realimentar. ¿Listo? Entonces toca estar pendiente del foro, ya casi cerrando la tarea, porque en la guía indica que es el docente el que va a indicar cuál es el video que ustedes van a realimentar. ¿Vale? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, entendido. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Es que a veces me sentí como hablando sola. Te creo, yo sé que son esas sensaciones. Bueno, de todas formas, ya se nos está acabando el tiempo, ya casi nos quedan 4 minuticos de pronto si quieren ustedes preguntar algo más. Como les digo, tenemos los espacios abiertos para cualquier duda que se llegue a presentar acerca de la tarea, por el foro, por el correo interno en la plataforma, a través del chat en línea, del Teams, bueno, en fin. Entonces ustedes ya saben cómo ubicarnos porque estamos prestos pues a recibir sus inquietudes. ¿Algo más? No sé si de pronto alguien tenga otra duda. Parece que no. En el chat no hay nada. Pues ahorita otra persona tenía la manito levantada. Sandra, te escuchamos. Profesora, buenas tardes. Lo que Buenas pasa es tardes. que, ¿cómo le podemos hacer el video en Teams? Y se puede subir a YouTube. Es que yo sí no sé cómo manejar eso de YouTube para subir Sí, video. sí. ¿Sí? Listo. Ustedes lo pueden hacer en el medio que se les facilite. Lo importante es que lo suban allá y nos compartan el link, porque si ustedes van a intentar enviar el video como tal, pues no lo van a poder subir, ¿sí? Y eso sucede siempre, o sea, ustedes a veces se inventan unas cosas para poder subir las tareas, de verdad, yo no sé cómo hacen, allá la plataforma lo recibe, pero cuando nosotros vamos a calificar, entonces no nos abre el archivo. Y eso ha sucedido en la tarea 1, en la tarea 2, y pues no quiero que vaya a suceder ahorita en la 3, porque a veces ustedes se confían, ni siquiera miran qué calificación sacaron, y resulta que cuando van a mirar tienen 0 porque no abrió el archivo. Y eso sí les recomiendo que revisen ahorita que estamos ya casi subiendo notas, cómo les fue en la tarea, porque sí sucedió que mandan como en unos archivos raros que no abren. Entonces, por favor, pilas con eso. Bueno, entonces, vamos cerrando. Bueno, voy a proceder a detener la grabación. Y listo.